Vamos arrancando. A ver, psiquiatría es un examen, es un capítulo que le responde 2 preguntas, ¿eh? No se olvide. 2 preguntas siempre. A ver, empezamos. La alteración del contenido del pensamiento en la esquizofrenia se llama delirio. Delirio. La alteración del contenido en el TOC es una obsesión. La obsesión. ¿Ya? La alteración del curso del pensamiento en la manía, pregunta también repetida, es la fuga de ideas. La fuga de ideas. Euforia es el máximo estado de excitación afectiva. Euforia es el máximo estado de excitación afectiva. Alucinación es sin objeto externo. Ilusión es con objeto externo. Las alteraciones de la percepción se llaman alucinaciones cuando no hay objeto externo, ilusiones cuando hay objeto externo y se trastorna. Alexitimia es la incapacidad de percibir afecto. Alexitimia es la incapacidad de percibir, expresar afecto. ¿Correcto? Se llama demente. Demencia al que disminuye su cognición de un nivel previo establecido. En cambio, retardo mental es el que nunca alcanza un nivel cognitivo mínimo. Demencia hacen los que desarrollan su IQ y luego bajan. Retardo es el que nunca desarrolla su IQ pleno. Memoria anterógrada son datos nuevos versus memoria retrógrada es el pasado. Pregunta repetida también. En el Alzheimer se altera primero la anterógrada, luego la retrógrada. ¿Ya? Bipolar. Para ser bipolar tipo 1 tienes que ser primero maníaco, luego depresivo. Para ser bipolar tipo 2, primero tienes que ser depresivo y luego hipomaníaco. Hipomaníaco. Maníaco depresivo, depresivo hipomaníaco. Depresión psicótica es la que tiene intentos de suicidio. La que tiene intentos de suicidio. Criterios de depresión. 5 síntomas por 2 semanas. ¿Correcto? 2 semanas. Y le voy a poner un asterisco porque esta es pregunta repetida. Repetida, muy repetida. ¿Ya? Entonces los síntomas son tristeza, anedonia. Los principales. Tristeza, anedonia. Los secundarios. Disminución de peso. Alteración del sueño. Disminución de energías. Disminución de concentración. ¿Correcto? Disminución de peso, alteración del sueño, baja de energías, baja de concentración. El paciente baja su rendimiento. El paciente, ahí terminamos, y luego vienen ideas de desvalorización e intento de suicidio. ¿Correcto? Tristeza, anedonia, baja de peso, sueño, baja la energía, baja la concentración, baja el rendimiento, desvalorización y suicidio. Criterios que tienen que saber de memoria para depresión. 5 de esos por 2 semanas. ¿Qué es ciclotimia? Ciclotimia es la distimia más la hipomanía. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años. Por 2 años. Ciclotimia. La edad para iniciar depresión es 40 años promedio. En cambio el bipolar 25, 30 años. Y la distimia es en el adolescente. Adolescente. Prevalencia del trastorno depresivo, 15% de la población. De prevalencia en población. Terapia antidepresiva. ¿Quién va primero? La terapia antidepresiva son fármacos más psicoterapia. Es el tratamiento. Fármacos más psicoterapia. Los fármacos se pueden dar hasta por 6 semanas para encontrar la dosis adecuada, pero deben mantenerse por 6 meses. Pero dentro de estas 6 semanas el efecto se alcanza recién a la segunda. Demora 2 semanas en conseguir el efecto. ¿Cuáles son de primera línea? Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Cuáles son estos? Sertralina, citalopram, fluoxetina, paroxetina. Sertralina, citalopram, fluoxetina, paroxetina. Segunda opción,
inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Cuáles son estos? Duloxetina y venlafaxina. Duloxetina y venlafaxina. Segunda línea, antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles son estos? Amitriptilina, clomipramina. Amitriptilina, clomipramina. ¿Cuáles son los RAMs de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? Mínimos, ningunos, excepto la disfunción sexual eréctil. Disfunción sexual eréctil, pero de ahí no hay otro. En cambio, los de serotonina, noradrenalina, sí. Sus efectos adversos son hipertensión y taquicardia. No van bien en cardiópatas. Y el antidepresivo tricíclico, voy a poner un asterisco porque es de las más repetidas que hay. Antidepresivo tricíclico, bloquea el muscarínico 1, el histamínico 1, el alfa 1 y causan arritmias. Arritmias. M1, H1, alfa 1 y causan arritmias. Muy bien. ¿Cuánto tenía que durar el tratamiento antidepresivo? 6 meses como mínimo. Muy bien. Seguimos. Enfermedades o fármacos que dan depresión. La enfermedad más frecuente que da depresión es el cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Tienes el hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. Y de las infecciosas, tuberculosis. Cáncer de páncreas, hipotiroidismo, Addison y TB dan depresión. Y de los fármacos, los beta bloqueantes, los más frecuentes que te podrían preguntar, que dan depresión. Mecanismo de acción del litio. El litio, ¿dónde actúa? Inhibiendo la liberación de noradrenalina. Inhibiendo la liberación de noradrenalina. La disminuye, ¿correcto? Actúa a través de la vía del inositol trifosfato, IP3. ¿Ya? ¿Cuándo son niveles tóxicos de litio? Más de 1.5 miliequivalentes por litro. Más de 1.5. ¿Usamos litio en qué enfermedades? En el bipolar. En el bipolar. ¿Cuáles son los criterios de manía e hipomanía? No se olviden. La diferencia está en la manía. La clínica tiene que ser, no son 5, ¿correcto? Sino son 3 síntomas, ¿correctos? Por una semana. 3 síntomas por una semana. En cambio, en la hipomanía tenemos 3 síntomas, pero por 4 días. Por 4 días. ¿Cuáles son esos síntomas para ambos? La autoestima elevada, la fuga de ideas, ¿ya? La conducta expansiva, eso se llama verborrea, intensidad al hablar, aumento de frecuencia, presión para hablar, y las conductas que después se arrepiente el paciente. Entonces, autoestima elevada, expansiva, fuga de ideas, verborrea y conductas de arrepentimiento. Para que sea hipomaníaco o maníaco, ¿qué tenía que tener? Afectación social. Si tiene afectación social o se hospitaliza, eso es maníaco. Muy bien, ahora seguimos. Maníaco más depresión mayor. ¿Ya? Maníaco más depresión mayor, ¿eso qué es? Bipolar tipo 1, ¿correcto? Depresión más hipomaníaco, ese es bipolar tipo 2. Bipolar tipo 2. Efecto de litio en agudo, en orden. Náuseas, vómitos. Luego el paciente hace una convulsión, y la forma más severa es falla renal aguda. Náuseas, vómitos, convulsiones, falla renal aguda. En cambio, en crónico, ¿cuál es el efecto más frecuente? Edemas. Por ende, aumenta de peso. Altera el corazón, altera la tiroides y da diabetes insípida nefrogénica. En crónico, el litio da edemas, aumento de peso, arritmias, hipotiroidismo y diabetes insípida nefrogénica. ¿No? ¿Cuáles son las vías dopaminérgicas? La mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal y túbero-infundibular. Mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal, túbero-infundibular. En esquizofrenia aumenta la vía mesolímbica, que explica los síntomas positivos.
y baja la vía mesocortical que explica los síntomas negativos. Prevalencia de esquizofrenia en la población, 1%. ¿Cuáles son los signos positivos? Delirio, luego alucinación auditiva, y luego robo, inserción o narración del pensamiento. Delirio, alucinación auditiva en tercera persona, robo del pensamiento o inserción del pensamiento. Signos negativos: ¿se acuerdan? Apatía, abulia, anedonia, asociabilidad y alogia. Apatía, abulia, anedonia, asociabilidad y alogia. ¿Correcto? ¿Cuáles son los criterios de SM? 2 o más signos por un mes. Eso equivale a la crisis. Y si tú sumas prodromos más crisis más residuo, todo eso por más de 6 meses, ¿qué tienes? Esquizofrenia. Prodromos, crisis más residuos más de 6 meses, esquizofrenia. ¿Correcto? Entonces 2 o más signos por un mes es la crisis. Prodromos, crisis y residuo más de 6 meses, esquizofrenia. ¿Cómo se trata cualquier psicosis aguda? Haloperidol. En cambio la esquizofrenia, ¿cómo se trata? Tiene que ser con clozapina, risperidona, quetiapina. Clozapina, risperidona o quetiapina. Seguimos. Son neurolépticos que se fijan al D2 por largo tiempo, causando clínica extrapiramidal, y son muy potentes. ¿Cuáles son esos neurolépticos? Típicos. Los típicos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos típicos? Los 2 típicos que tienes que acordarte: haloperidol y clorpromacina. Estos son atípicos que se disocian rápido del D2. ¿Cuáles son los atípicos del D2? Risperidona, clozapina y quetiapina. Risperidona, clozapina y quetiapina. Los que vimos acá. Los que son el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los tipos de síndrome extrapiramidal que desencadenan los típicos? ¿Cuáles son? Parkinsonismo primero, luego viene distonía aguda, luego acaticia y finalmente distonía crónica. ¿Está bien? Parkinsonismo, distonía aguda, acaticia, distonía crónica. Muy bien, seguimos. Triada del parkinsonismo y tratamiento. ¿Qué trae el parkinsonismo? Temblor de reposo más rigidez en rueda dentada más bradiquinesia. Temblor de reposo, rigidez y bradiquinesia, y el tratamiento simplemente es retirar la droga. Retiramos la droga neuroléptica. ¿Cuál es la clínica de la distonía aguda? ¿Qué nos da? Blefaroespasmo, lo más frecuente. Luego viene tortícolis. Blefaroespasmo y tortícolis. Y el tratamiento también es: retiro la droga, pero le añado benzodiazepinas. Y solo a largo plazo le puedo dar viperideno. ¿Está bien? Retiro la droga, doy benzodiazepinas, viperideno. Pregunta examen. Voy a marcar con asterisco porque esta pregunta es reciente. Ya ha venido hace muy poco en un reciente. Clínica de la distonía crónica. El paciente hace movimientos automáticos mandibulares de la mandíbula y no tiene tratamiento. ¿Ya? No sé si han visto esos viejitos, muy viejitos, que están mascando, parece, ¿no? Está moviendo su mandíbula sin que ellos quieran. Eso es una distonía crónica. Acaticia, ¿qué es? La necesidad imperiosa de moverse. Igual se trata con benzodiazepinas y retirando la droga. ¿Cuál es la clínica del síndrome neuroléptico maligno? ¿Qué tiene que tener el paciente en síndrome neuroléptico? Hipertensión, taquicardia, diaforesis y rhabdomiólisis.
hipertensión, taquicardia, diaforesis y rhabdomiólisis. Y el tratamiento es en UCI. En UCI. Tienen que retirar la droga y manejar al paciente en UCI sintomático, pero en UCI. Muy bien, pasamos ahora a ansiedad. ¿Cuáles son los signos motores de la ansiedad? Temblor. Temblor. Ansiedad motor es temblor. En cambio, los autonómicos, ¿cuáles son? Palpitaciones, sensación de ahogo, dolor abdominal o diarrea, incontinencia, sudoración. Palpitación, sensación de ahogo, dolor abdominal, incontinencia, sudoración, parestesia. Parestesias, son clínicas autonómicas. Más de 6 meses de clínica de ansiedad asociada a eventos poco probables o irrelevantes. ¿Cómo se llama eso? TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Más de 6 meses de ansiedad asociado a obsesión que requiere una compulsión si no desata una crisis de ansiedad. ¿Qué es eso? TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cuál es el pensamiento obsesivo más frecuente? Contaminación. El pensamiento de contaminación. El segundo, ¿cuál es? Duda. Clínica de ansiedad ante la exposición a un estresor específico externo. ¿Cómo se llama eso? Fobia. Crisis de ansiedad con miedo intenso a morir o a perder el control, espontánea, sin objeto externo. ¿Cómo se llama eso? Crisis de pánico, ¿correcto? Crisis de pánico o trastorno del pánico agudo. Asterisco porque esta pregunta es bien repetida. Crisis de pánico. Más de 6 meses de ansiedad asociado a flashbacks o recuerdos vividos. ¿Eso qué es? Trastorno de estrés postraumático. TEPT. Trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es el neurotransmisor de la adicción? Dopamina. ¿Correcto? ¿Cuál es la clínica de la abstinencia de la nicotina? Pregunta de mi examen. No hay clínica. El tabaco no tiene abstinencia clínica, no lo olvides. Es solamente mental la angustia. Muy bien. Seguimos. Alucinosis alcohólica auditiva, agitación por consumo agudo. La alucinosis alcohólica auditiva y la agitación es por consumo agudo. El tratamiento es con haloperidol. Y obviamente hay que interrumpir la ingesta alcohólica. En caso de abstinencia alcohólica crónica, ¿cuáles son los primeros síntomas? Sudoración, taquicardia y puede haber inclusive convulsiones. Sudoración, taquicardia, convulsiones. Pasado las 48 horas, ¿qué aparece? El delirium tremens. ¿Ya? ¿Y cómo se trata el delirium tremens? Con benzodiazepinas, sulfato de magnesio para las convulsiones. Delirium tremens. Y obviamente se hospitaliza al paciente. Confusión mental, ataxia y oftalmoplegia. ¿Eso qué es? Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. Si se le añade confabulaciones, ¿qué se llama? Korsakoff. La demencia de Korsakoff. Muy bien. ¿Cuál no hay en Perú? Korsakoff. Acá hay Wernicke solamente. ¿Ya? Muy bien. Niveles tóxicos del alcohol, más de 0.5 gramos por litro de sangre. Ahí ya estamos en niveles tóxicos de alcohol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hay clínica del cerebelo. Ya está afectando al cerebelo. ¿Correcto? ¿Cuáles son los niveles de la inhibición alcohólica? Hay una mnemotecnia para eso, ¿no es cierto? La fase loro, la fase mono, la fase león y la fase chancho, ¿no es cierto? Esa es la mnemotecnia. La inhibición prefrontal, fase loro, hablas. La completa inhibición prefrontal, mono, haces ya cosas raras. Luego viene la inhibición del límbico, león, te peleas, empiezas a romper la botella, ¿no? Te cruzas. Y luego la inhibición baja hasta los centros vulvares, fase chancho, ya no controlas, vomitas, ¿no? Se puede aspirar. Y ahí llegas a ¿dónde? Después del chancho, ¿a dónde? Al coma etílico. Muy bien. Consumo crónico de alcohol. ¿Cuáles son los marcadores? La relación GOT-GPT se aumenta, se dobla. ¿Qué otro marcador tiene? La macrocitosis.
y la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Ya? GOT doblando al GPT, macrocitosis o la gamma-glutamil transpeptidasa pueden ser marcadores crónicos de consumo alcohólico. El más importante es este, la GOT. ¿Ya? GPT. Muy bien. Hepatitis alcohólica, marcadores. Cuando tú tienes ya hepatitis alcohólica, ya en el paciente, ecografía. No te olvides. En la ecografía, la esteatohepatitis alcohólica es un marcador, ¿correcto? Nuevamente, la gamma-glutamil transpeptidasa, marcadores de hepatitis alcohólica. Trastornos de personalidad. Y ahora si terminamos acá alcohol, vamos a trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. ¿Qué debe cumplir el paciente para que sea un trastorno de personalidad? Tiene que ser un trastorno permanente, inflexible, estable y con afectación social. Permanente en varias áreas, inflexible, no lo cambia, estable, lo tiene mucho tiempo y afectación social. Muy bien, el paranoide, esquizotípico y esquizoide, ¿qué clúster son? A. Border, histriónica, narciso, antisocial, ¿qué clúster son? B. Compulsivo, anancástico, dependiente, evitativo, el clúster C. C. Muy bien. ¿Cuál es la triada del borderline? La clínica cardinal del borderline. La habilidad emocional más sentimiento crónico de vacío más autoagresiones. ¿Correcto? La habilidad afectiva o emocional, vacío y autoagresiones. Esa es la clínica cardinal del borderline. ¿Cómo se maneja entonces el borderline? Con antidepresivos y antipsicóticos. Antidepresivos y antipsicóticos. Muy bien. Fases del sueño. ¿Cuántas fases tenemos? El sueño no REM, salud, que tiene 1, 2, 3, 4 subfases. Sueño no REM y el sueño REM. El sueño REM, que es una sola fase. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del sueño no REM? En el sueño no REM la principal característica es que no hay memoria, no se graba, no hay recuerdo y no hay, el paciente no tiene los movimientos oculares rápidos, pero sí tiene, vamos a ponerle así en orden, el paciente sí tiene movimientos corporales, pero no tiene movimientos oculares, ¿ya? Rápidos. Entonces en la fase no REM no hay grabación, no hay memoria, puede haber movimientos corporales y no hay movimientos oculares rápidos. En cambio en la fase REM sí hay memoria, correcto, sí hay actividad mental. Entonces acá no hay movimientos corporales y sí hay movimientos oculares rápidos, no se olviden. Por lo tanto, la actividad mental cae, ondas teta, la actividad mental aumenta. La actividad mental cae, ondas teta. En el REM la actividad mental aumenta, ondas beta. ¿Ya? Es un aumento de actividad. Esa es la diferencia entre los dos sueños. Ambas fases tienen ciclos de entre 60 a 90 minutos, más o menos. ¿Ya? Sumando las dos. Las pesadillas ocurren ¿en qué sueño? En el REM. Y el terror nocturno y el sonambulismo en el no REM. En el no REM. ¿Ya? Muy bien. Insomnio del despertar, ¿a quién le da? A la depresión. Y el insomnio de conciliación, a la ansiedad. Muy bien.